Ya vimos esto. De aplicaciones de la proporcionalidad en la Nos conversión. quedamos en convertir un decimal a un número entero. Bueno, gracias. Entonces estamos aquí en esta, ¿verdad? Convertir un porcentaje a decimal o número entero. Entonces ahí hay unos ejemplos, ¿verdad? 100% igual a 1. 3.589% es igual a 35.80. 74.2% igual a 0.742. En todos los casos solo se han dividido el porcentaje entre 100 y el número que queda ya no tiene el símbolo de porcentaje. Ya no lo tiene porque al dividir, por ejemplo, 100% entre 100%, 100 dividido entre 100, 1. Y porcentaje con porcentaje se anulan, ¿verdad? Y lo mismo pasa ya con todos, ¿verdad? Entonces solo es cuestión de dividir entre 100 y ya el resultado queda convertido o en un entero o en un decimal, dependiendo de la cantidad de valores que tenga el porcentaje. Convertir un porcentaje en una fracción común, propia o impropia. ¿Se acuerdan cuáles son las fracciones propias y cuáles son las impropias? ¿Cuáles son las fracciones propias? A ver. Voy a preguntarle a alguien en especial. Vamos a ver. Vamos a ver uno que aparezca aquí así de perdido. A ver, Ludwig Omar. Ludwig Omar. ¿Me escuchas? Solo dejan la computadora ahí encendida y se pelan. A ver, Ludwig. Voy a dejar de presentar y voy a ver. Voy a hacer una prueba aquí de presencia. Entonces, el Ludwig Omar no está. Carlos Josué. ¿Cuáles son las fracciones propias y cuáles son las fracciones impropias? ¿Fracciones propias? Sí. ¿Cuáles son las que se llaman fracciones propias y cuáles son las que se llaman fracciones impropias? Las propias creo que eran aquellas las que tenían numerador y es menor que el denominador. Correcto. Así. ¿Y las impropias? No me acuerdo. ¿Ah? Permítame. Ya me encontraste, ¿va? ¿Era lo contrario si no estoy mal o no? Sí, correcto. Ajá. A ver, Valeria, Alejandra. Lo mismo que el compañero licenciado. Pero decir lo mismo, pues, para que todos oigan. Las fracciones propias son aquellas que tienen el numerador que es menor que el denominador. Que el denominador. Ajá, y las propias es lo contrario. O sea, las que tienen el numerador mayor que el denominador. Y entonces, al hacer la división, nos sale, podemos obtener como resultado un número mixto o de una vez un entero con decimales, ¿verdad? Dependiendo de qué tipo de operación hagamos. Porque cuando hay una fracción impropia, al dividir el numerador entre el denominador, obtenemos un resultado mayor que 1, o 1 y fracción, ¿verdad? Dependiendo de la cantidad que tengamos en el numerador y en el denominador. Y luego, si la división no es exacta, entonces podemos continuar la división y obtener decimales 1, 2, 3, o si no, expresar el resultado como una fracción mixta.
en donde el cociente es la parte entera del mixto. El residuo, digamos, o sea, lo que queda de restar los últimos valores, van a ser numerador de la fracción mixta y el denominador de la fracción mixta es el mismo denominador de la fracción, o sea, el dividendo. Vamos a ver eso aquí en los ejemplos. Entonces voy a seguir presentando. Y ¿quién es el que no estaba? Juan José, Roberto. ¿Quién era este cuate que? Vos, Ludwig, ahí estás. Ludwig Omar. Miren, esos son los clavos que tenemos nosotros con estas clases, ¿verdad? Porque los estudiantes lo que hacen es prender su computador, se conectan y se pelan, ¿verdad? O se duermen o no sé qué. Ludwig Omar, por ejemplo, yo no le voy a poner asistencia hoy, ¿verdad? Aunque conteste de que está presente, porque no me contestó aquí, ¿verdad? Y ese es problema para ustedes, especialmente porque no escuchan las clases y después a la hora de las evaluaciones, balín. Entonces voy a continuar la presentación. Bueno, entonces aquí teníamos este ejemplo. Convertir una fracción común, propia o impropia, a un entero o fracción mixta. Se elimina el signo de porcentaje y se divide el número entre 100 y finalmente se reduce la fracción. Esto de que se elimina el signo de porcentaje es porque lo que vamos a hacer es dividir entre 100%, ¿verdad? Entonces 100 dividido entre 100, 1%, dividido entre por ciento, se anula. Luego el 3580 lo dividimos entre 100 y me queda 35, 4/5, porque me quedaría 3500 dividido entre 100 da 35, ¿verdad? Y sobran 80. ¿80 qué? Centésimos. Entonces, esos 80 centésimos se les puede ir reduciendo. La mitad de 80 es 40 y la mitad de 100 es 50. Luego la décima parte de 40 es 4 y la décima parte de 50 es 5. Y por eso quedó expresado ahí ese porcentaje de 3580 como una fracción mixta, 35 enteros y 4/5 de una unidad. Aquí hay otros ejemplos de eso mismo. 742%, convertirlo a una fracción propia o impropia. Entonces, 742% dividido entre 100%. Yo ya no puse ahí el porcentaje porque se eliminan. Entonces, 700 entre 100 me da 7 y sobran 42 centésimos. Y ese número 42 centésimos tiene mitad de 42, 21 y mitad de 100, 50. Luego tengo 64.7%. Entonces aquí, como al dividir entre 100, me va a quedar 0.647. Y yo lo que quiero es convertirlo en una fracción. Y aquí voy a dividir, a multiplicar y a dividir por 1000, ¿verdad? Entonces me queda 647 milésimos, ¿verdad? 235, permítame, solo voy a
verificar esta última que tenemos ahí. 64.7 dividido entre 100. 0.647. Al hacer la división directa, fíjense que me queda 0.647. Pero si ahora yo multiplico por 1000 el numerador, o sea, el resultado, me da 647. Pero para que sea la misma expresión, tengo que dejar el 1000 como denominador. Entonces me da 647 milésimos. 2.35. Ahí sería 2.35 centésimos, ¿verdad? O 235 milésimos. Por ejemplo, ese 2.35 lo dividimos entre 100 y me da 0.0235. Si eso lo multiplico por 100, me da 2.35, ¿verdad? Pero yo no quiero decimales en el numerador, sino quiero fracción. Entonces multiplico por 100 y me da 2.35 por 100. 2.35 por 100, 235. Y 100 por 100, 10,000. Entonces ahí tengo la fracción 235 10 milésimos. Y eso lo puedo reducir si le saco quinta parte al numerador y al denominador. Entonces 235 dividido 5 me da 47 y 10,000 dividido 5 me da 2,000. Entonces tendría la expresión 47 2000 avos. O 2 milésimos, ¿verdad? 47 2 milésimos. No 2 milésimos, sino que 47 2 milésimos. Esa son dos formas diferentes de decir la palabra, porque no es lo mismo decir 2 milésimos que 2 milésimos. ¿Verdad? 2 milésimos es 0.002. En tanto que 2 milésimos es 1 partido 2000. ¿Verdad? Y eso 1 partido 2000. Vamos a ver cuánto es. Vamos, menos 1. Es 0.00. Vamos a ver, 0.0002. Eso sería de decir 2 milésimos y no 2 milésimos. ¿Verdad? Como que fueran cosas diferentes. Miramos esto bien para que no quede ninguna duda. 47 2 milésimos. Y miremos primero la palabra 2 milésimos. ¿Cómo representaríamos 2 milésimos? Como 0. Décimo, centésimo y milésimo, ¿verdad? Ese sería 2 milésimos. Y ahora 2 milésimos. $47 2 milésimos. ¿Cómo lo representaríamos? Vamos a ver. 47 dividido 2000. Y fíjense que el resultado de ese 2 milésimos se podría representar así, miren, como 1 partido
me dé 0.002. Sí, ahí sería. Cambia el resultado, permítame, ahorita vamos a ver. El resultado de dividir 47 dentro de 2000 me da 0.235. Ahora solo quiero ver una cosa. Multiplicado por 47. $0.0235. Aquí en el denominador yo tengo el número 2000, ¿verdad? En cambio, en este 2 milésimos es una expresión de un número decimal como 0.002. Y miren la diferencia que sale al dividir 47 dentro de 2000, ¿verdad? ¿verdad? 0.0235. Esto sería igual aquí, ¿verdad? Igual a 0.0235. Entonces no es lo mismo, ¿verdad? La expresión. Muy bien. Digamos. Ahora, convertir un decimal a un número entero o a porcentaje. Para multiplicar por 100 o dividir por 0.01, lee la regla, ¿verdad? Regla, multiplicar por 100 o dividir por 0.01 y agregar el símbolo de porcentaje. 45 multiplicado por 100 y ya tenemos 4.500%. Y ahí está la operación, que también sale igual si divido 45 entre 0.01, que me da el 4.500% que tengo ahí. Punto 56 al dividir por 100, 56%. 2.6 al dividir por 100, 260%. 0.38 al dividir por 100, 3.8. Y 1, 100. Observen aquí de que lo único que hacemos es agregar ceros, y cuando son donde hay punto decimal, solo correr el punto decimal, las dos cifras de los ceros que tiene el 100, ¿verdad? Hacia la derecha. Por ejemplo, el 0.56, solo corro el punto decimal, dos cifras hacia la derecha y tengo 56%. En el otro caso, 2.6, corro el punto decimal hacia la derecha, dos cifras, y tengo que agregar el 0, ¿verdad? Para que me dé 260. En el otro caso, corro el decimal, dos cifras, ¿verdad? 1 y 2, y me da 3.8%. Y en 1 agrego dos cifras, dos ceros, y ya tengo 1000, ¿verdad? O mejor dicho, 100. Ahora, convertir una fracción común a porcentaje. Se convierte la fracción a decimal y luego se aplica la regla anterior. 3.5 igual a 0.6. Entonces ahora corremos el punto decimal dos cifras y me da 60%. 6/25. Hago la operación y me da 0.24. Corro el punto decimal y me da 24%. 21 cuartos. 21 cuartos me da 5.25. 21 dividido entre 4
da 5.25. Entonces corro el decimal a la derecha dos lugares y me da 525%. Un tercio es igual a 0.33 y que es igual al 33%. 6/5 novenos me da 6.55 y eso es 655%. Entonces, una fracción común a porcentaje. Aquí algunos problemas de aplicación. Dice, si en el primer semestre de agronomía sabemos que el 27% de los estudiantes son mujeres, ¿cuántos hombres y mujeres hay si el total de alumnos es de 97 inscritos? Entonces se formula una proporción. El 27% es al 100%, como X es al 97%. Entonces se aplica la regla. Lo que no conocemos es un medio. Entonces un medio es igual a la multiplicación de los dos extremos dividido entre el medio conocido. Entonces aquí multiplicamos 27 por 97, que son los extremos de la proporción, y lo dividimos entre 100. Ese es el valor de X. Y el resultado ese va a ser 26.19. Ahora damos la respuesta. Por aproximación son 26 alumnas y 71 varones, que constituyen el 73%, ¿verdad? Los varones son el 73%. Entonces, eso era lo que queríamos averiguar aquí en esta pequeña operación que tenemos. Como les decía en la clase anterior, pues a esto es a lo que se le conoce como la regla de 3. ¿Y por qué regla de 3? Porque de 4 valores que tenemos que no, de los 4 valores hay 3 conocidos y 1 desconocido. Pero por la relación que guardan entre sí, que son relaciones de proporcionalidad, entonces yo puedo aplicar las reglas, ¿verdad? De que un medio es igual al producto de los extremos dividido entre el medio conocido. Entonces, y aquí por aproximación, ¿verdad? Porque también tengo 26.19 y como se trata de cantidades discretas, no continuas, ¿verdad? Entonces, yo no puedo usar los decimales porque no puedo decir 26.19 alumnas, ¿verdad? O son 26, o son 27, o son 28, ¿verdad? O son menos de 26. Entonces aquí aplicamos los criterios de aproximación, ¿verdad? Más adelantito voy a referirme a eso porque esa parte del criterio de los criterios de aproximación, no toda la gente lo sabe exactamente cómo se aproxima. Y toda la gente dice, si se pasa de 5, se aproxima a la unidad siguiente. Si no se pasa, no, pero eso no es simplemente así. Lo vamos a ver más adelantito. Otra aplicación de la proporcionalidad son las tasas de crecimiento poblacional. La palabra tasa es sinónimo de la palabra porcentaje, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a los estudios demográficos, las poblaciones no crecen proporcional o aritméticamente. Existen diferentes modelos de crecimiento y estos se adecúan a la historia del fenómeno en estudio. Aquí con esta palabrita hay un problema porque no se debe de tildar. Y entonces si no se tilda, no se dice así como nosotros decimos aquí en Guatemala, siempre decimos adecúan. Pero la correcta pronunciación de esta palabra es no se adecuan. No se dice no se adecúan, sino que se dice no se adecuan, ¿verdad? Porque no tiene tilde y no va tildada esa palabra. Eso lo pueden ustedes buscar en el RAE, en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española.
Uno de esos modelos es el que asume que algunas poblaciones crecen en forma exponencial. De acuerdo a la fórmula del interés compuesto modificada, una población a futuro es igual a la población actual multiplicado por 1 más R elevado a la N, en donde P es la población proyectada, es decir, la población a futuro. P sub 0 es la población actual, R es la tasa de crecimiento y N es el número de años que hay entre el cálculo, entre la población que yo quiero averiguar y la población que tengo actualmente, la cantidad de años que hay entre una y otra. Aquí hay un ejemplo. En 1993 se inscribieron 350 alumnos en la carrera de agronomía de la Universidad de X. En 1955 se inscribieron 413. ¿Cuál es la tasa de crecimiento? Entonces, miremos cuáles son los datos. La población inicial es 350. La población final es 413, porque ahí dice. N es el número de años, porque va de 1993 a 1995, son 2 años. Entonces, lo que queremos saber es cuál es la tasa de crecimiento. Entonces, con esta fórmula que tenemos anteriormente, aquí solo se despeja R, ¿verdad?, a través de los procedimientos estos algebraicos que existen, y me queda que la expresión es R igual a la raíz cuadrada de la población final menos la población inicial menos 1. Entonces, hacemos esa operación. 413, que es la población final, menos la población inicial, 350. A esa raíz cuadrada le quitamos 1. La división de 413 dividido entre 350 es 1.18. Y si a ese 1.18 yo le saco raíz cuadrada, la raíz cuadrada de 1.18 es 1.08. Y luego tenemos que, siguiendo la fórmula, quitarle 1. Y entonces la tasa de crecimiento es 0.08. Entonces, si lo queremos expresar en porcentaje, solo lo multiplicamos por 100 y la tasa de crecimiento es de 8%. Nótese que en el ejemplo que se desarrolló en la página anterior, el resultado de la tasa de crecimiento fue de 18%, porque ahí se asumió que la población crece aritmética o linealmente. Pero como se ha dicho, la población tiene un crecimiento geométrico, lo que permite afirmar que la tasa de crecimiento correcta es la obtenida aquí, o sea, del 8%. Aquí cuando dice, nótese que en el ejemplo que se desarrolló en la página anterior, aquí me estoy refiriendo al documento del curso, al documento que ustedes tienen ahí en el aula virtual, ¿verdad? En ese documento se da un ejemplo de cálculo de tasa de población a partir de el criterio de que la población crece aritméticamente, no geométricamente o mucho menos exponencialmente como ocurre con esto. Entonces, como se ha dicho, la población tiene un crecimiento geométrico, lo que permite afirmar que la tasa de crecimiento correcta es la obtenida aquí, o sea, 8%. Ejemplo 2. El siguiente cuadro nos muestra los datos de censos efectuados en Guatemala en diferentes años. Calcular la tasa de crecimiento anual de la población económicamente activa. Entonces, ahí están los datos de los años censales. El censo de 1950, el de 1964, el de 1963 y el de 1981. Y luego aparece
la cantidad de la población económicamente activa, que es más conocida, digamos, en la estadística como PEA. Entonces ahí tenemos los valores, ¿verdad?, de cada año. Y la fuente, esto lo saqué yo de los censos del INE de 1964, del 50 y del 73. Y también datos de la Secretaría General del Consejo Nacional de Planificación Económica, CGPLAN. Solución, entonces, para este caso particular, como se tienen varios datos censales, se calcularán tasas de crecimiento combinadas y luego una tasa promedio general. La siguiente tabla muestra las combinaciones de datos que se harán para calcular las tasas cruzadas y la tasa promedio de crecimiento en el periodo 50-81. Este método de las tasas cruzadas permite tener una mejor aproximación al tipo de crecimiento que tiene la población real y como consecuencia una mejor apreciación para la interpretación de la información. Entonces ahí tenemos esa tabla. Es la tabla que va a dar chance de calcular las tasas cruzadas. Entonces aparecen en la primera columna los años. De 1950 a 1964, ya en cada fila aparecen los datos de la población inicial y la población final y el número de años que transcurren. Por ejemplo, entre 1950 y 1964, la población inicial fue de 967,814. Y la población final, que ya corresponde a 1964, 1,363,669. Y la cantidad de años que hay ahí son 14. Y así sucesivamente, cada uno de esos valores representa los valores de extremos, digamos, de los intervalos que están ahí. Por eso se pueden fijar ustedes de que, por ejemplo, de 1900 a 1973, tomamos nuevamente la población de 1950, 967,814. Y luego, la población final, ¿verdad?, de 1973. Y entonces aquí tengo que la cantidad de años es de 23. Y las siguientes filas muestran eso, ¿verdad? ¿Cuál es el dato de la población inicial en el año inicial? ¿Y cuál es el dato de la población final en el otro lado? Y tenemos la cantidad de años que hay entre evento y evento. Ahora, si aplicamos la tasa R para cada grupo de datos que se obtienen estos resultados, ¿verdad? De 1950 a 64, la tasa es de 2.46%. 50 a 73 de 2.12. De 50 a 81 de 2.87. De 64 a 73, 1.60. De 64 a 81, 3.21. Y de 73 a 81, 5.04. El total de eso me da 17.30. Por lo tanto, la tasa de crecimiento promedio es de 17.30 dividido entre 6, porque son 6 los renglones, igual a 2.88. En conclusión, para la determinación de las tasas de crecimiento, se debe tener en cuenta el tipo de gráfica que se genera a partir de los datos con que contamos y aplicar el procedimiento adecuado para cada caso. ¿Alguna preguntita?
¿Hay preguntas, compañeros? No, licenciado. ¿Ninguna? Muy bien. Entonces aquí hay otras tasas, que ya son tasas convencionales, ¿verdad? Convencionales quiere decir que ya existen acuerdos, en este caso internacionales, para medir las tasas estas en la forma en que se presentan. La tasa de natalidad, por ejemplo, es el número de niños nacidos vivos por cada 1000 dividido entre la población total del país. Entonces aquí es por cada 1000, ¿verdad? Casi todas las tasas de población se presentan por cada 1000. Hay algunas que se presentan por más valores en el denominador, por ejemplo, la tasa de criminalidad. Se trabaja la cantidad de crímenes que ha habido por cada 10,000 habitantes, ¿verdad? Entonces ahí ya no podemos hablar de porcentaje, sino que de por milaje o por 10,000aje o por millonaje, ¿verdad? Términos que generalmente no se usan, ¿verdad? Yo nunca he oído que alguien diga, tenemos una tasa de 8 por milaje, ¿verdad? De 8 por milaje de niños desnutridos en Guatemala. Eso no se usa. Y mucha gente se ve confundida en el sentido de que van a estar utilizando porcentajes para estas tasas poblacionales. Y eso no debe de ser así. Por ejemplo, ahí hay un problema ahorita de ese tipo en la estadística del COVID, porque nos hablan de mortalidad por ciento, ¿verdad? Y eso no es apropiado. ¿Alguna preguntita hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Hay preguntas? Ingeniero, disculpe, licenciado, solo donde las tasas, perdone, cada vez que nos presenten varias, tenemos que sacar una media, ¿verdad? Sí, hay, por ejemplo, un montón de años y yo quiero saber cuál es el crecimiento, pero tengo datos, digamos, de años intermedios, entonces sacan las tasas de esos años intermedios así cruzadas, ¿verdad? Ahí pueden ustedes ver, por ejemplo, en el caso que vimos anteriormente. Aquí, ¿verdad? Sí están viendo, ¿verdad? Sí, licenciado. Sí, ¿verdad? Por ejemplo, aquí yo crucé 1950 con el 64, 1950 con el 73 y 1950 con el 81. Ya está en 1950 con todos. Ahora paso al 64 con todos, que es ya con 50 ya no, porque ya lo hice arriba. 64 con 73, 64 con 81. Y luego la última, que es 73 con 81, porque ya está con 50, está con 64, ya solo me falta 81. Una vez obtenidas estas tasas, yo saco el promedio, sumo y divido entre la cantidad de cruces que hice, ¿verdad? Hice 1, 2, 4, 5, 6 cruces, divido entre 6. Entonces 17, 30, 6 me da la tasa de 2.88. Existen otros modelos matemáticos, digamos, para obtener esas tasas. Por ejemplo, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, tiene otras fórmulas, ¿verdad? Pero regularmente las expresan de la misma manera, ¿verdad? Por 1000.
Ahí eso lo podemos ver, por ejemplo, en los informes del desarrollo humano. Al final ellos siempre ponen un anexo estadístico y ahí explican de qué manera obtuvieron los indicadores, ¿verdad? Ponen las fórmulas. Y a veces son fórmulas así bien complejas. Por ahí podemos ver algunas. Muy bien, ya no hay más preguntas. No, licenciado, gracias. Muy bien, entonces pasamos ahora al otro tema, que es el tema de la estadística descriptiva. Una vez que nosotros tenemos información recopilada y luego de haberse realizado algún análisis matemático simple como el de las tasas, ¿verdad? Por ejemplo, debe someterse a un análisis estadístico simple, como el paso previo para pasar al análisis estadístico de pruebas de hipótesis. En este curso únicamente revisaremos los elementos fundamentales del análisis estadístico simple. Entonces, ¿qué es la recopilación, organización e interpretación de la información? La recopilación de la información es el trabajo que se realiza en el campo o en los documentos de acuerdo al proyecto de la investigación. ¿Qué datos son los que yo necesito para caracterizar cualitativa o cuantitativamente el fenómeno? Entonces yo voy anotando estos datos. Hay muchas características cualitativas que pueden expresarse a través de números. Por ejemplo, la característica masculino o femenino, yo la puedo expresar como, por ejemplo, 1 y 0. Y así, hay una serie de características que podemos asignarles un valor numérico e interpretarlo a través de nuestras estadísticas, ¿verdad? Existen, como ya se vio, muchas herramientas para ello, para recopilar la información, ¿verdad? Entrevistas, observaciones, las fichas bibliográficas, los grupos focales, las encuestas, los transectos, etc. La organización de la información se inicia en el procedimiento que se denomina vaciado de las boletas o de las fuentes directas de donde proceden los datos cuantitativos. Este vaciado se hace regularmente en tablas, las que pueden ser de 2 tipos. Y esta parte es muy importante para ustedes ahorita que están haciendo su proyecto, porque una de las actividades después de haber recopilado la información es esta, ¿eh? Y hay que contemplarla porque y se invierte tiempo en hacer esta actividad. Voy a vaciar, se dice, las boletas, o sea, voy a sacar en limpio los datos que tengo de la información que recolecté, ¿verdad? Y esto, si son datos cuantitativos especialmente, los organizo en tablas, las que pueden ser de 2 tipos. Tablas generales o de frecuencia, en las que se condensa la información cuantitativa inicial de un atributo específico de una variable. O tablas analíticas, que se utilizan para desarrollar los métodos de cálculo de determinados indicadores estadísticos. Aquí vamos a ver de las dos. Una tabla debe de cumplir con algunos requisitos mínimos que se detallan a continuación como sus partes principales. Debe de tener un título, que es una descripción del contenido de la tabla, el que debe ser compacto y completo, incluyendo información sobre qué datos incluye la tabla, dónde está el área representada, cómo están clasificados los datos y cuándo ocurrieron los datos. Los siguientes son ejemplos de títulos de una tabla. Entonces aquí aparece una tabla número X, siempre hay que numerarlas. Inscripciones en el CUNOC por carrera y por sexo, 1975-95. Miren, ¿de qué se trata? De inscripciones.
¿De dónde? Del CUNOC. ¿Cómo están clasificados los datos? En este caso están clasificados por carrera. Y cuando digo por carrera, todas las carreras que hay en el CUNOC, ¿verdad? Y por sexo, masculino y femenino. ¿Y cuándo ocurrieron los datos? Miren, del año 1975 al año 95, ¿verdad? Ahí queda muy bien explicado, digamos, el título de la tabla. Aquí hay otro ejemplo. Tabla número Y. PEA ocupada y desocupada de Guatemala por área urbana y rural, 1964-1973. PEA quiere decir población económicamente activa, ocupada y desocupada de Guatemala por área urbana y rural, comprendía entre los años 1964-1963, 73, ¿verdad? Entonces ahí tenemos prácticamente una tabla de 4 categorías. Por un lado tenemos la población económicamente activa ocupada, 1. Población económicamente activa ocupada, desocupada, 2. Área urbana, 3. Y área rural, 4. Y puedo agregarle más, ¿verdad? Puedo desocupar Guatemala por área urbana y rural, o puedo poner por sexo y por área urbana y rural. Ya le agregué un atributo más a la variable y eso queda expresado en la tabla. También en muchos casos es necesario poner subtítulos. Generalmente se debe incluir algún subtítulo que amplíe la denominación del título. Por ejemplo, la especificación de las unidades en que están los datos o cualquier otra información que logre este propósito. Por ejemplo, tabla número Z. Producto Interno de Guatemala por rama de producción 1994 y aparece el subtítulo en miles de quetzales. ¿Sí? Los valores numéricos que se presenten van a ser miles de quetzales, ¿verdad? Ejemplo de una tabla completa. Tabla número 1. Producto Interno Bruto de Guatemala por sectores productivos 2001-2018 y como subtítulo a precios de 1958 y en porcentajes. Entonces aparece aquí el sector 1, el sector 2 y el sector 3 de la economía. El sector 1 es agricultura, ganadería, caza y pesca productiva. Y también entra minas y canteras. Luego el sector 2 es el sector industrial. Y el sector 3 es el sector de servicios, que incluye finanzas, recreación, salud, educación, ¿verdad? Es el sector 3. Y esa es la contribución que cada uno de esos sectores hace al PIB, ¿verdad? O mejor dicho, es el PIB, ¿verdad? De cada uno de los sectores en los 2 años que se están comparando, en 2001 y 2018. El sector 1 mide de 24.8, bajó a 23. El sector 2 de 28.9 subió a 29.4. Y el sector 3 de 41.9 subió a 47.6. Por eso es de que se dice que la economía de Guatemala está tercerizada, porque el sector que más población, o mejor dicho, en este caso es que más Producto Interno Bruto agrega a las cuentas nacionales, es el sector 3. Y ahí pueden ver ustedes, por ejemplo, en el 2001 el sector 1 tenía 24 y el otro, 2018, 23. Ahí bajó. El sector 2, 28.9 y subió a 29.9. Pero miren el sector 3 comparado con el sector 1 en los 2 años. 24, 28 y 41. 23, 29 y 47. ¿eh?
sea lo que más genera datos para el Producto Interno Bruto es el sector 3. Muy bien. Una vez que se ha organizado los datos en tablas o cuadros estadísticos, conviene desarrollar su presentación por medio de gráficas, las que nos permiten tener una apreciación visual de los datos para iniciar su proceso de interpretación. Dentro de las gráficas más comunes tenemos los histogramas, el histograma de Pearson, el polígono de frecuencias, diagrama de líneas o barras, diagrama de sectores, pictogramas, mapas, gráficas tridimensionales. Entonces, antes de continuar aquí, quiero hacerles algunas preguntitas. Levanten la mano quienes en su formación de nivel medio recibieron estadística. Muy bien, vamos a ver, tengo 27. Voy a contar otra vez. 2 y 4 son 6, y 3 son 9, y 3 son 12, 15, 17, 19, 22, 24, 28. 28 recibieron estadística de 61. Entonces, miremos cómo están. ¿Ya miran eso? Sí, licenciado. Sí, Bueno, licenciado. entonces fíjense que aquí, por ejemplo, llegamos a la conclusión. Voy a meter otra diapositiva. Que 28 de cada, 28 de los 61 estudiantes presentes, ¿verdad? En esta clase recibieron estadística en el nivel medio. Que ahora con el CNB ya todo el mundo desde parvulitos les enseñan ya estadística, ¿va? Pero ya un poquito más formales está en el bachillerato. Entonces, ¿qué porcentaje representa eso? Entonces, yo este problema lo puedo resolver de diferentes maneras. Y uno de ellos es haciendo una proporción, ¿verdad? 28 es a 61, ¿verdad? ¿Cómo? 28 es a 61, ¿cómo? X es a 100. Entonces, aquí la pregunta sería,
qué porcentaje representa cada grupo, ¿verdad? O sea, los que recibieron y los que no recibieron. Ya sabemos que el único dato que tenemos es de que hay 28 de 61. Entonces, ¿qué porcentaje es 28 de 61? Hagan el problema y me dan el resultado. $45.9%, ingeniero. ¿Cuánto? Licenciado, 45.9. 35.9. 45%. Eso lo representan los que Pero recibieron. 45. Pero recibieron. No es 35, es 45. Sí, 45. Recibieron, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos no recibieron? Entonces, ese es un dato muy importante para mí, ¿verdad? Porque quiere decir de que menos de la mitad, ¿verdad? Menos de la mitad recibieron estadística. O más de la mitad, digamos, no lo hicieron, ¿verdad? Entonces, eso me da a mí la información necesaria para que el tema quede un poquito, no ir tan rápido, sino que de acuerdo a los estudiantes, ¿verdad? Que no recibieron, para que no vayan a tener problemas, ¿verdad? Entonces, aquí multiplicamos 28 por 100 y lo dividimos entre 61 y me dio 45.9. Muy bien. 45.9 recibieron estadística. Ahí sí no hay necesidad de ¿cómo se llama? De redondear porque estoy refiriéndome solo al porcentaje, ¿verdad? 45.9 y 54.1. Quiere decir de que al hacer la resta de 61 menos 28, 1 menos 8 son 3, 11 menos 8, 3, y 5 menos 2, 3, el 30 y qué. El 54.1, digamos, serían, vamos a ver, 61 menos 28. Hay 33 estudiantes que no recibieron estadística, ¿verdad? Entonces ahí ya tienen ustedes una primera utilidad, digamos, de la estadística. Si yo no tomo en cuenta esto, yo le voy a dar duro a la explicación y los que por primera vez escuchan esto van a tener problemas, ¿verdad? Entonces, es importante esa información. Muy bien, continuemos pues. Entonces, aquí está la siguiente. Entonces, tenemos, digamos, la información recopilada. Y una vez que hemos organizado los datos en tablas o cuadros estadísticos, conviene desarrollar su presentación por medio de gráficas, las que nos permiten tener una apreciación visual de los datos para iniciar el proceso de interpretación. Entonces aquí tenemos el histograma de Pearson, el polígono de frecuencias, el diagrama de líneas o barras, el diagrama de sectores, el pictograma, los mapas y las gráficas dimensionales.
como dice aquí arriba, ¿verdad? La función que cumplen estas gráficas es darnos a nosotros una visión o darnos una perspectiva visual de cómo se distribuyen los datos de acuerdo a determinados indicadores, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos unos ejemplos de gráficas. Este es un histograma. También se llama diagrama de barras. Aquí, de acuerdo al cuadro que teníamos anteriormente, ¿verdad? Este cuadro de los sectores 1, 2 y 3, obtengo, digamos, la información en una gráfica. Y esta gráfica es una gráfica que yo he tomado directamente de Excel. Entonces voy a ver esta parte. Voy a ver si copio esto. Voy a copiar esta tablita. A ver si se deja. Ah, no. No, pero por lo menos sí. No me sirve para... Vamos a ver, copiar. ¿Por qué no me deja? Creo que así sí. Lo que está dentro de la tabla nomás. Ahí está. Muy bien, entonces ahora fíjense. Ahora me voy a ir a un cuadrito de Excel. Muy bien, y voy a copiar esos datos que están ahí. Vamos a ver, pegado. Muy bien, entonces solo voy a reducir el tamaño a la letra, aunque 18 la vamos a poner en 14. Ahí está. Muy bien, entonces fíjense que para hacer la gráfica yo puedo usar los métodos manuales, ¿verdad? Pero también puedo emplear la tecnología. En este caso está este programa Excel que ustedes ya conocen y que me va a dar chance de hacer una gráfica de una manera muy fácil. Entonces, por ejemplo, aquí en insertar, en el icono de insertar, ahí en la barra de herramientas, yo tengo aquí gráficos recomendados, los diferentes tipos de gráficos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, voy a usar este. Este es un histograma, ¿verdad? Entonces voy a ponerlo aquí. Solo que previo a eso, siempre que yo quiero hacer un gráfico, tengo que, antes de hacerlo, tengo que marcar mis datos. Ahí no están marcados porque ese color gris se lo jaló de la presentación de PowerPoint. Entonces yo lo que hago es seleccionar, ¿verdad?, los datos. Antes colocarme en un determinado lugar afuera de la tabla, seleccionar los datos e insertar. Voy a insertar un histograma. Y entonces, ¿qué pasó ahí? Voy a quitar, eliminar. Voy a poner sin color.
No sé por qué me hizo eso. Tal vez porque la tabla está metida en una figura. Vamos a ver si es por eso. Porque ahí me debió de haber tirado la tablita. Voy a hacer lo siguiente, vamos a ver. Voy a copiar aquí la tabla, solo que lo voy a poner. Sector. Luego sigue 2001. Luego sigue 2018. Voy a agrandar la fuente. Le voy a poner. Permítame un momentito. ¿Aló? ¿Cómo estás, Suquito? ¿Ah? Ah, qué bueno. Qué bueno, pues. El Juanito. Juanito. Juan Bolaños. No, pues que yo estoy dando clases ahorita. Sí, yo te llamo al rato. Vaya. Bueno. Sí. ¿Eh? Entonces voy a copiar la tabla. Vamos a ver si es eso lo que. Sector 2. Sector 3. Entonces voy a copiar los valores 24.8, 23, 28.9, 29.4. Tenemos 31.9 y 47.6. Ya la copié, voy a quitar esta de aquí. Borrar. Bueno, entonces voy a marcar esto, insertar, y aquí está, toda esta parte de aquí es para hacer gráficos, mire. Entonces aquí tengo un dibujito de una, y voy a poner, ¿ve? ¿Por qué me sale esto? No entiendo. Contorno. Sin relleno blanco. Ahí está. ¿Qué me pasa aquí con mi Excel? ¿Por qué no me dan los valores? Vamos a ver sector año 2018. Chica, ¿qué tiene este? ¿Alguien de ustedes ya lo hizo? Ingeniero, y si le pone filtro, A ver.
¿En dónde se lo pongo? ¿Dónde le pongo filtro? Gráficos recomendados. No sé qué pasa. Voy a ver. No tiene nada que ver esto que voy a hacer, pero de repente, A mí ya me salió Lick. ¿qué hiciste? Le di en gráfico recomendado y luego en barra, gráfico de barra. Vamos a ver, insertar. Ya está marcada, ¿verdad? Gráfico, recomendados. Voy a poner un histograma. ¿Por qué? Es que este color aquí, título del gráfico, tiene multicolor, monocolor, ¿cómo? ¿Por qué me da y no me separa las? Voy a ver otro tipo de gráfica, vamos a ver. OneDrive. ¿Qué le pasa a este? Voy a probar una cuestión aquí. Voy a poner aquí el total. Voy a sumar aquí. Y... Ah, no. Es solo la parte sumar. Es solo esto. Me tiene que dar 100, ¿verdad? No da. Control C. Por otro lado, si dio 100 aquí, no dio, pero esos son los datos que hay, ¿verdad? No vamos a ver. Entonces voy a ver si ya con esto. No me explico por qué me sale toda la 0, 5, 1, 5, 2, 2, 5, 3, 3, 5, 4, 4, 35. ¿Qué fue que le salió? A mí, pero qué raro que a usted no le sale. Siempre algo tiene mi... Bleh. Yo me mantengo haciendo esto. No sé qué pasa.
¿Lo puedes mostrar? Quiero ver cómo fue que te salió. Voy a salir. Voy a dejar de presentar yo y presentas tú. Solo quiero ver una. ¿A quién le salió? A Gabriela, no. Ah, es Jocelyn. A ver, repite el procedimiento, quiero ver. Quitar la gráfica. Y bueno, qué fácil va. Ahora en otro espacito ahí diferente a este, pone esa gráfica. Ahora hagamos otro tipo de gráfica. Insertar y hagamos un diagrama de pastel de pay. Ahí está. Ahí está. Ahora hagamos otro tipo. Abajito. Insertar. Uno de líneas. Ese es un diagrama de dispersión útil S. S. Ahí está. Ahí hay otro tipo de gráficas. Este último que presentó aquí, ve, este título, se llama polígono de frecuencias. El primero es un histograma, el segundo es un diagrama de pay o de pastel, pero su nombre correcto es diagrama de sectores. Manualmente lo que se hace con el diagrama de sectores, regresa ahí. Con el diagrama de sectores es de que los porcentajes, para hacerlo manual, ¿verdad? Ahí en el Excel lo hace de una vez, pero si yo lo quiero hacer manual, el porcentaje, esos porcentajes deben de obtenerse a partir de que el círculo tiene 360 grados. Entonces, ¿cuánto es el 24.8% de 64? ¿Cuánto es el 28.9% de 74? Y ahí aplicamos las reglas de 3, ¿verdad? La proporcionalidad. Y con un transportador medimos los ángulos que nos salgan, ¿verdad? Y ya tenemos el diagrama de pastel o diagrama de sectores hecho manualmente. Muy bien, entonces, gracias Jocelyn. Entonces yo voy a seguir ahí con solo voy a terminar esta partecita porque hasta ahí nos vamos a quedar para continuar mañana. Entonces, ahí tenemos diferentes tipos pues de gráficas. Voy a ver qué le pasa a mi Excel. Aquí están todos los tipos de gráficas. Aquí están los ejemplos. Histograma de Pearson. Este es el histograma de Pearson. Un diagrama de pastel como el que le salió ahí a Jocelyn. Y ahí nos quedamos, porque ya lo que viene ya es lo que